En el Colegio Mare de Déu del Pilar de Bonrepòs y Mirambell trabajan en un protocolo especial para casos de emergencia. Las cámaras de Levante Televisión son testigos de lo que ocurre cuando se disparan las alarmas. Es un reportaje de nuestra compañera Pilar Moreno. Son casi las 10 de la mañana y en el Colegio Mare de Déu del Pilar de Bonrepòs y Mirambell los alumnos se encuentran en clase. Todo normal hasta que... La alarma alerta de que algo ocurre y hay que reaccionar a tiempo. Desde el centro educativo, una llamada a la policía local informa de lo ocurrido. Un incendio en el colegio, pero hay llamas. El centro dispone de un plan de evacuación en caso de incendio y la policía local activa el protocolo. En tiempo récord, los cuerpos de seguridad y emergencias se presentan en el centro. Los niños ya han sido evacuados, sin sobresaltos, cumpliendo las normas. Ha sido un simulacro que sirve como ensayo ante cualquier emergencia y para autoevaluarse. Se van limando, digamos, posibles errores o posibles fallos que tenga el plan. Como nos hemos dado cuenta ahora, a la entrada al colegio, la puerta pues viene un poco justa para el vehículo. Subsanar todos los errores que se pueden hacer y para el año que viene ir corrigiéndolo. Los simulacros de incendio constituyen una parte importante de la seguridad de la escuela. ¿Para qué? És un simulacre per a que ells, en una situació d'emergència, sàpiguen com reaccionar. Tener un buen plan de evacuación en caso de incendio no beneficia si no se practica. Por eso, a lo largo del curso escolar, se realizan simulacros aleatorios como el de Bonrepòs. Pero los alumnos no están prevenidos para que este sea más real. No. Ha sonado la alarma y ya ven baixar. No sabían qué pasaba. ¿Qué les explican previamente? Teníamos que salir tranquilos, cerrar las puertas y no coger nada, dejar todo allí. ¿Y cómo han reaccionado? Yo creo que de una buena manera lo hemos hecho bien. ¿El balance? Molt positiu, és un dia també que han pogut veure els xiquets pues, els cossos de seguretat que s'impliquen quan té un incident així i ells també pues, se fan conscients de la importància que té un incendi i de lo que tenen que ser de ràpids i efectius els mateixos xiquets. Una hora más tarde de que se dispararan las alarmas, la normalidad ha vuelto a las aulas.